Buenos días, buenas tardes a todos ustedes. Yo quería agradecer a Ampere que me haya invitado a la clausura de vuestra asamblea de hoy. Yo, después de escuchar al director adjunto del Mundo, pues te quedas un poco planchado, ¿no? Pero bueno, voy a intentar dar algunos argumentos lo más breve posible en el sentido de lo que él decía. El problema es que mi experiencia personal es cuando vas a algún periodista precisamente de ese grupo y le dices, oye, este titular fenomenal, Javier, a mí el que me han pedido es el contrario. Te quedas planchado todavía, con lo cual realmente el problema es bastante más complejo. Bien, yo quería trasladarles tres ideas. Las dos primeras casi voy a pasar por encima porque por la hora que es. La primera idea es cuál es la razón de ser de la reforma eléctrica. Hay que tener muy claro lo que está pasando. No llevamos reforma eléctrica desde el 19 de diciembre, el día de la subasta de la CESUR. La reforma eléctrica empezó en enero del 2012. Con la moratoria, el decreto de moratorias renovables. Y desde entonces, el único objetivo de la reforma eléctrica de este Gobierno ha sido asegurar los ingresos del sector eléctrico. Todas las medidas no han ido encaminadas a reducir, eliminar el déficit de tarifa o abaratar la luz, no, sino simplemente asegurar o garantizar de la mejor manera posible los ingresos del sector eléctrico. ¿Cómo? Con un pool alto. Y eso tardamos 2 años en verlo, lo vimos en diciembre de último, lo vimos, un pool alto que se mantiene a través de una orden que ahora ya conocemos de parámetros de retribución de las renovables, que lo que pretende es expulsar las renovables del mercado, un ordenamiento, por decirlo de alguna manera, de los peajes y del recibo de la luz para que el consumidor no pueda ahorrar energía y esté condenado a una subida automática de esos peajes, con lo cual se elimina las renovables y se elimina el ahorro y la eficiencia energética, con un método de conformación de precios del pool que, como sabéis, desde hace ya casi 2 décadas, el precio del pool se referencia al precio de las energías más caras, de las fuentes más caras, que son el gas y el carbón. Pero lo más asombroso es que todo esto se basa en una falsedad, que está en el primer párrafo del borrador de la orden de parámetros de retribución de las renovables. En el primer párrafo ya la sueltan, y es que las renovables, bueno, el régimen especial ha costado 50.000 millones de euros a todos los ciudadanos. Como no hay ningún medio de comunicación que hasta la fecha haya desagregado qué es el régimen especial, hay que irse al documento de APA, del impacto macroeconómico de APA, donde vemos que desde el año 2005 al año 2012 las primas de las renovables han sido 26.899 millones de euros y el ahorro que las renovables han conseguido en el pool, porque las renovables, que es la cosa más elemental, pero que nadie dice, entran a coste cero del sistema porque el sol y el viento y el agua no lo cobra Montoro. El ahorro que han producido las renovables en el pool han sido 32.538 millones de euros. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada euro que ha costado a cada ciudadano las renovables, el ahorro en el sistema eléctrico han sido de 1,2 euros. Con lo cual, ni caras ni nada, son absolutamente competitivas. Y el coste con el que hay que comparar las renovables no es lo que están diciendo, el coste de las primas, sino el coste de la dependencia energética. Y el coste de la dependencia energética en el año 2012 fueron el neto, 45.500 millones de euros. Y el coste de las primas fueron 6.107 millones de euros. Esto quiere decir que en el año 2012 a cada ciudadano español la dependencia energética le costó 7,5 veces más que el coste de las renovables, porque el precio del pool lo fijan energías que importamos del exterior, el gas y el carbón. ¿Eso qué quiere decir? No lo digo yo, lo ha dicho la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que el déficit de tarifa seguirá subiendo y seguirá subiendo el recibo de la luz. Como decía Hugo Morán, la Ley 24/2013 del sector eléctrico empezó a incumplirla al Gobierno el día antes de su aprobación definitiva. Ese es el gran fracaso. La segunda idea que os quería transmitir. ¿Cuál es la razón de ser de las renovables? Muy simple y muy sencillo, aunque sea muy difícil de lo que lo veamos en un medio de comunicación. La razón de ser de las renovables es que rebajan el precio de la luz al consumidor. Hemos visto en los primeros meses de 2013, como ahora en los primeros meses de 2014, que cuando entran más renovables en el mercado mayorista, el precio del pool baja. Y cuando entra más carbón y más gas en el mercado mayorista, el precio del pool se eleva. Cualquier reforma eléctrica que se quiera hacer que no parta de esta consideración objetiva
realmente será un fracaso. Por eso, cuando han suspendido la subasta del acceso, yo digo, ¿qué va? El problema no son las subastas. Las subastas han legitimado siempre de manera especulativa el resultado del mercado mayorista, el precio del pool. Y pongo un ejemplo. De diciembre a enero, el precio del pool ha bajado un 50%. Sin embargo, al consumidor le van a clavar el precio de diciembre. La Comisión Nacional de la Competencia, voy a pasar muy deprisa, la Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Nacional de la Energía, extintas en sus informes críticos sobre la reforma eléctrica, ya decían que el autoconsumo y las renovables reducían el precio mayorista de la luz. La Comisión Nacional de la Competencia decía otra cosa más importante, y es que el autoconsumo favorecía la competencia, y al favorecer la competencia favorecía la reducción de los precios de la energía al consumidor. Esto lo ha dicho la Unión Europea, la Comisión Europea, y yo quiero aquí plantear que hay que defender con uñas y dientes los artículos 13 y 16 de la Directiva Renovables, que están sin transponer al ordenamiento jurídico nacional, que establecían el carácter prioritario y no discriminatorio de las renovables, y establecía en su artículo 16, esta directiva, que cuando se establezca la retribución a las renovables se tendrá que tener en cuenta los beneficios que aportan a la red y al sistema. La tercera consideración, que ya es la última, ¿cuál es la razón de ser de la fotovoltaica? Esta es la más importante. Tampoco lo veréis en ningún titular de periódico. La razón de ser de la fotovoltaica es que abre la competencia. Aquí es donde les duele al Galán y compañía. Abre la competencia. ¿Por qué? Sencillamente porque nadie, es muy difícil que ninguno de nosotros seamos propietarios de un parque eólico, de una central nuclear, de un ciclo combinado de gas. Sin embargo, cualquier ciudadano puede ser propietario de su instalación fotovoltaica en su casa, en su edificio, en su oficina, en su ciudad. Es la más socializable. Y si a eso añadimos el artículo 9 de la Directiva de Eficiencia Energética sobre contadores, que establece que los contadores deben ser capaces de leer el autoconsumo, el balance neto del autoconsumo, sabremos que la fotovoltaica lo que está estableciendo es un cambio de modelo energético que sitúa al consumidor en el centro del sistema. Y claro, la pregunta que yo hago inmediatamente, ¿por qué se la teme? Muy sencillo, porque incrementa la competencia. Y esta es una reflexión que tenéis que tener muy clara. A mayor competencia, los ingresos de las eléctricas se reducen. A menor competencia, los ingresos de las eléctricas aumentan. Esa es la clave. Y yo la clave, os voy a poner un ejemplo. Este país tiene que elegir entre un modelo que acepte la codicia, porque hay que llamarlo así. La restricción de la competencia es que quieren ganar más dinero, y eso se llama codicia. Y cuando Sánchez Galán se va a Londres a decir lo que ha dicho, en el fondo, y cuando se suben el sueldo sus altos directivos un 16%, en el fondo lo que están diciendo es que queremos ganar más. Y queremos que la competencia siga cerrada. Por eso el horror o el temor que tienen a la fotovoltaica, porque la fotovoltaica abre la competencia. Y la comparación de Sánchez Galán, por cierto, Sánchez Galán lleva desinvirtiendo en España y en todo el mundo desde hace 2 años, porque tienen más o casi la mitad de la deuda de todo el sector eléctrico español. Y el principal accionista de Iberdrola es catarí, es un fondo soberano de Qatar. Pero es que la mayor parte del sector eléctrico español está en manos de propiedad de fondos soberanos. Los tengo aquí, pero lo sabéis, Cepsa, Endesa, EDP, Viesgo. Entonces, yo creo que el modelo comparativo es el que hace unos días, gracias a Rafael, tuve ocasión de conocer al presidente de la Asociación o la Federación Nacional de Regantes. Sabéis que todos los regantes de España están levantados contra el gobierno porque la tarifa eléctrica les hace subir sus costes energéticos un 1000%. Y lo que están reclamando el gobierno es que con autoconsumo, con fotovoltaica, reducirían sus costes energéticos. Una medida tarifaria como la que está, o reforma tarifaria como la que está aplicando el gobierno, empeora todos los sectores de la economía nacional. Yo no podía creer que todos los regantes de este país o el regadío de este país esté dependiendo del autoconsumo fotovoltaica. Y tenemos que elegir. Este país, los poderes políticos y los poderes económicos tienen que elegir si quieren un sistema con competencia, que abra la competencia, o quieren un sistema de monopolio, un sistema que democratice el uso de la energía o un sistema que premie la codicia.
Yo creo que este es el gran fracaso de UNESA y del ministro Soria, es querer superar la enorme crisis de la demanda eléctrica que tiene este país consumiendo más energía y, sobre todo, consumiendo más gas. Y aquí, cuando he llegado, he escuchado una frase de alguien que ha preguntado y, ojo, la reforma del gas es la siguiente patada que nos van a pegar a las renovables. Y han empezado a protegerse con las puertas giratorias. Han metido a 5 altos cargos del Partido Popular en el Consejo de Administración de Enagás. Ya sabéis por dónde va a ir la reforma eléctrica. Vamos, ya lo sabemos. Va a ser no consumir renovables, seguir expulsando las renovables del sistema para consumir más gas, porque estamos importando más gas de Argelia del que podemos consumir. Y en este sentido, pues la retroactividad o la falta de seguridad jurídica es una resistencia a la libre competencia. Y ese es el gran daño que hace la fotovoltaica al sistema. Termino. Yo creo que el consejo que os daría al final es que hay que defender, primero, ese artículo 13 y 16 que os he dicho, he citado, de la Directiva de Renovables en los tribunales europeos y en los tribunales nacionales. El derecho del consumidor a acceder a la fotovoltaica. Ahora mismo toda la normativa impide el ejercicio de un derecho que deben de tener todos los consumidores para acceder a la energía solar fotovoltaica. Y como la fotovoltaica, como he tratado de explicar, lo que supone en el fondo es otro concepto de la energía, yo creo que, y ahí coincido con lo que se ha dicho anteriormente, la fotovoltaica necesita un liderazgo, que en este momento no lo tiene. Necesita un liderazgo, llamarlo lobby. Un lobby de presión a nivel nacional y a nivel europeo. Yo felicito a Ampere porque Ampere, de verdad, si hay que destacar a alguien en este sector, en su esfuerzo y en su interés por crear ese lobby, es Ampere. Y yo, de verdad, que os felicito. Y ese lobby tiene que ser a nivel nacional y a nivel europeo. Y, en tercer lugar, defender los derechos de los consumidores, porque la fotovoltaica, al final, repito, a quien va a beneficiar es al consumidor, porque es el derecho que el consumidor hoy no tiene, es el derecho de acceder a poder reducir sus costes energéticos, y realmente la fotovoltaica es el principal instrumento. Muchas gracias.